Bueno, lo que vamos a hacer, como les había prometido, digo, les voy a dejar grabados los ejercicios que quedaron pendientes la clase pasada. Esto es a manera de repaso. La estructura primaria del aminoácido, nosotros podíamos diseñar una serie de experimentos para determinar qué aminoácidos y en qué orden estaban unidos esos aminoácidos, utilizando rupturas de puente de sulfuro en caso de que lo tenga, utilizando un método de reducción y de oxidación, hidrólisis en medio ácido, y ahí obteníamos los aminoácidos y sus relaciones molares. Identificamos la porción C-terminal de ese péptido, utilizando carboxipeptidasa, que es una enzima, o un método químico como borhidruro de litio. Podíamos identificar en la porción N-terminal utilizando dos métodos químicos, como son el método de Sanger, que utiliza 1-fluor-dinitrobenceno, o el método de Edman, que utiliza el feniliisocianato. ¿Sí? Y ahí modifican la porción N-terminal porque dan reacciones específicas para aminas. O si no, utilizando hidrólisis enzimáticas específicas, como son la tripsina, que hidroliza en residuos básicos como arginina y lisina, o la quimiotripsina, que hidroliza fenilalanina, tirosina y triptófano, que son aminoácidos aromáticos. ¿Ah? Y como resumen de eso, vamos a hacer entonces el primer ejercicio. Teníamos un dipéptido. Sabemos que este dipéptido está presente en el producto de hidrólisis de un heptapéptido. Entonces tenemos 7 residuos de aminoácidos que están unidos en un cierto orden que nosotros deberíamos de averiguar. ¿Sí? Esta sabemos que es la porción C-terminal, esta es la porción N-terminal. ¿Sí? Escribimos de izquierda a derecha entonces. Acá tenemos el aminoácido 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y estos son los aminoácidos que están presentes: fenilalanina, serina, alanina, metionina, lisina, y sabemos que hay un dipéptido que no nos dicen cómo lo obtienen, que es alanina, metionina. Quiere decir que la alanina está unida a la metionina en ese orden. Quiere decir que esta es la porción amino terminal y esta es la porción carboxilo terminal. Eso quiere decir que están en ese orden, ¿no? Alanina unida a metionina. Muy bien, entonces seguimos con la letra y nos dice que si utilizan una carboxipeptidasa, se obtiene el aminoácido alanina. ¿Eso qué significa? Que la porción C-terminal, el aminoácido C-terminal, es alanina. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bien. Esperen que voy a... No. Por otro lado, nos dicen que con fluorodinitrobenceno, ¿sí?, se obtiene el dinitro derivado de serina. O sea, ¿qué quiere decir? Que este aminoácido que está colocado acá en la porción N-terminal tiene que ser un residuo de serina. ¿Por qué? Porque reacciona con el dinitro fluorobenceno. Quiere decir que la serina va a estar colocada como aminoácido 1 de esa cadena polipeptídica. Por otro lado, nos dice que la tripsina se obtiene, que con tripsina, se obtiene un dipéptido formado por lisina y serina. O sea que yo sé que cuando coloco tripsina, que es un aminoácido, obtengo un dipéptido. Y la única forma de obtener un dipéptido que tenga serina es que la tripsina me corte en esta posición, en la posición 2 y 3. ¿Por qué? Porque aquí puede haber un dipéptido que esté formado por serina y por lisina. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tripsina, que es esta enzima, va a cortar esta posición. ¿Por qué? Porque reconoce el carboxilo terminal de un residuo de lisina, que va a estar colocado en esta posición. ¿De acuerdo?
Bien. Después me dice que con quimiotripsina obtengo 2 tripéptidos y fenilalanina. O sea, la única forma de obtener 2 tripéptidos y fenilalanina es que tenga un tripéptido aquí, un tripéptido aquí, y que este que esté en el medio sea una fenilalanina. ¿Por qué? Porque la quimiotripsina me reconoce, ¿sí?, residuos que tengan residuos aromáticos. Y el único aminoácido aromático que yo tengo en mi péptido es fenilalanina, ¿sí? Porque todos los demás no son, este es básico, estos son alquílicos y no tienen residuos aromáticos. Entonces quiere decir que la quimiotripsina va a poder cortar aquí, quimiotripsina me va a cortar aquí, y puede cortarme aquí, quimiotripsina. ¿Sí? Entonces, ¿en qué otro, piensen, en qué otro lugar yo puedo tener, si para que me quede un tripéptido, yo también necesito un residuo de fenilalanina en esta posición, en la posición 3, 4, para que lo reconozca la quimiotripsina. Perdón, esto es una T, ¿no? Quimiotripsina, le puse QF. Va a cortar aquí, entonces voy a obtener un tripéptido por acá, un tripéptido por acá, ¿sí? Porque lo que reconoce la quimiotripsina es el residuo terminal, el aminoácido, el carboxilo terminal de una fenilalanina en ese caso, y de una fenilalanina en este caso, ¿sí?, que va a estar en esta posición. En este caso 4, 5 tengo una fenilalanina, y 3 y 4 tengo que tener una fenilalanina para que al final me dé un tripéptido y fenilalanina. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Y entonces, por último, me queda reconocer quiénes son estos dos péptidos. Pero en algún momento me decía que yo tenía un dipéptido que era alanina-metionina en ese orden. Entonces quiere decir que yo, la única posibilidad, como tienen que estar en ese orden y este dipéptido, es que estos residuos sean de alanina y metionina. ¿Por qué? Porque el orden es importante, esto yo no los puedo tener en otro orden. Entonces tengo que tenerlos en el 5 y el 6, tiene que ser ese dipéptido que es el último, digamos, la última pieza del puzzle que me quedaba por ordenar. Y ahí entonces me quedaría la secuencia de todos los aminoácidos: serina, lisina, fenilalanina, alanina, metionina y alanina como producto final. Bueno, ahora vamos entonces con el segundo ejercicio que había quedado pendiente la clase pasada. Y el ejercicio es un ejercicio de parcial. A ver, acá tengo. Y dice: determinar la estructura primaria de un hexapéptido formado por tirosina, metilalanina, metionina, alanina, fenilalanina, leucina y lisina. ¿Sí? Entonces es un hexapéptido y ahí tenemos, vamos a escribir entonces, es importante decir, hacerlo, determinar después la estructura primaria de este péptido. Son 6 aminoácidos y tenemos que ver en qué orden estaría, ¿no? Esta es la porción C-terminal, esta es la porción amino terminal, ¿sí? Y el orden entonces es importante. Entonces nos dicen que por reacción con dinitrofluorobenceno y posterior tratamiento con ácido clorhídrico se obtiene el 2,4-dinitro derivado de la metionina. Eso quiere decir que el aminoácido que estaba unido a la porción N-terminal tenía que ser metionina, ¿sí?, porque forma el derivado.
Entonces ahí ya podemos ubicar a la metionina en esa posición. Después dice que por tratamiento del hexapéptido con quimiotripsina se obtiene un dipéptido y un tetrapéptido. Bueno, entonces acá tenemos varias opciones, ¿no? Sabemos que la quimiotripsina identifica aminoácidos aromáticos, y como aminoácidos aromáticos acá tenemos la fenilalanina. Entonces vamos a estar identificando dónde podría estar esa fenilalanina. Exacto. Entonces nosotros tenemos la posibilidad de que esa quimiotripsina, ¿sí?, el dipéptido esté en esta porción y este sea el tetrapéptido, o puede ser que el dipéptido sea este, ¿no? Esas son como las distintas posibilidades. Y el tetrapéptido sea este. Vamos a numerarlo: 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Perdón, los aminoácidos aromáticos que tengo yo son tirosina y fenilalanina. Estos son los que podrían llegar a cortar la quimiotripsina. Entonces la quimiotripsina puede cortar aquí o puede cortar en esta posición. ¿Sí? ¿Se les ocurre otras posiciones donde pueda cortar y quede 2 y 4? No, serían como las únicas que podrían cortar. Entonces ya de la letra ya ubicamos ya ubicamos la metionina, que la podemos tachar, ¿sí? Tendríamos estas posibilidades y lo mantenemos así. Estos aminoácidos pueden ser tirosina o fenilalanina. Y por otro lado, después nos dicen en la parte 3, es que el dipéptido anterior tratado con carboxipeptidasa produce los aminoácidos metionina y tirosina. ¿Qué significa? Que uno de estos posibles dipéptidos, este o este, tiene estos aminoácidos, metionina y tirosina. ¿Tá? Entonces, como sabemos que el aminoácido N-terminal es metionina y está acá, entonces podemos ubicar a la tirosina como el péptido, como el aminoácido 2, ¿no es cierto? En esa posición. ¿Sí? Y después nos faltaría ubicar qué pasa. ¿Por qué no vemos? Porque nosotros tenemos dos aminoácidos, tirosina y fenilalanina. ¿Qué puede pasar? ¿Dónde está la fenilalanina que nos da un corte así? ¿Sí? Porque para que nos dé un corte de 2 y 4, ¿qué tendría que estar pasando? Esa fenilalanina tendría que estar en esto, en el residuo 6. ¿Por qué? Porque la quimiotripsina no la reconoce para cortar. Porque se acuerdan que la quimiotripsina, o también la tripsina, lo que reconoce es el enlace amida que está unido, digamos, reconoce el residuo de tirosina. Y acá, como está en la porción carboxiterminal, no sería una amida y por lo tanto no la reconocería. Les voy a dibujar ahí el H de mi grupo amino. ¿Sí? Entonces solo reconoce esta, y esta entonces tendría que ser una fenilalanina. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces este dato me sirvió para ubicar, y por ahora esto entonces no sería la opción, la descartamos como opción para la quimiotripsina. La quimiotripsina estaría cortando aquí, me quedaría un dipéptido y un tetrapéptido, y la fenilalanina, que es el otro aminoácido, ya la ubiqué, entonces puedo decir que la tirosina y la fenilalanina ya las ubiqué. ¿Sí? Después dice que el tratamiento del tetrapéptido, este que se formó, reacciona con el reactivo de Edman y luego con ácido clorhídrico 6 molar para dar la fenilhidantoína de la leucina. ¿Se acuerdan que el reactivo de Edman era el fenilisocianato y que daba una feniltiohidantoína, que en este caso es de leucina? Como yo corté aquí, el aminoácido 3 ahora va a tener un grupo amino terminal que va a reaccionar con el reactivo de Edman. Por lo tanto, va a estar en esta posición, va a estar la leucina. Entonces puedo decir que ahí va a estar la leucina. ¿Sí? Bien, entonces ahora me quedaría por saber quiénes son 4 y 5. Y me sigue dando datos. Y dice, el hexapéptido original
por reacción con tripsina da un tetrapéptido que contiene tirosina y un dipéptido. Entonces, como 4 y 5 serían los aminoácidos que me faltan, alanina, leucina, perdón, ya la coloqué, o sea que serían alanina y leucina, que serían los que todavía no ubiqué, me dice que con tripsina da un tetrapéptido y un dipéptido. Entonces, la forma para que me dé un dipéptido y un tetrapéptido es que corte en esta posición, ¿sí? Para que me dé un dipéptido y un tetrapéptido, porque ya sabemos que en esta posición no puede haber un resto de lisina. Tiene que ser en esta posición que esté aquí, que reconozca un resto de leucina, perdón, de lisina, porque la tripsina, se acuerda que la tripsina lo que hacía era reconocer aminoácidos básicos como lisina, ¿sí? O un resto de guanidina. En caso de la lisina tiene un grupo amino, entonces acá la tripsina lo reconoce a un resto de lisina, ¿sí? Hidroliza ese enlace y me queda un tetrapéptido que contiene tirosina y me queda un dipéptido que entonces coloco el último aminoácido que me faltaba, coloqué la lisina, me faltaría la alanina, ¿sí? Que sería el aminoácido 5 que está acá. ¿Hicimos? Y entonces esa sería la resolución de este ejercicio. ¿Sí? Bueno, nos vemos entonces en la próxima clase de consulta.